Bienvenidos jóvenes a esta clase de Ingeniería Económica. Vamos a resolver el problema 3 y 4 en esta clase. Es del tema que estamos viendo, obtención de los flujos netos de efectivo a partir del estado de resultados. El formato que utilizamos pues es el que vimos en la clase anterior, es el mismo formato que utilizaremos en todos los problemas. Es el que ustedes van a utilizar también para las tareas, así como el día del examen. A través de este formato pues obtenemos los FNE. Ya que tengamos los FNE, hacemos finalmente la evaluación por alguno de los tres métodos ya conocidos: valor anual, valor presente o el método de la TIR. Estos problemas los pueden resolver ustedes a mano, tanto los de la tarea como del examen, o resolverlos con Excel. Igual les envié los problemas resueltos en Excel, en el archivo. Les pido que lo tengan a la mano mientras ven la clase, pues para que me vayan siguiendo paso a paso en la forma en que se obtienen los FNE, para que no quede ninguna duda. Aún así, si hubiera alguna duda, pues se ponen en contacto con un servidor. Bueno, vamos a hacer el problema 3, que es sin financiamiento. El problema 4 es el mismo problema, pero incluyendo un financiamiento. Es similar al problema 1 y 2 que resolvimos. El problema 1 era sin financiamiento y el problema 2 era con financiamiento. Decir con financiamiento pues se refiere a que una parte de la inversión inicial se va a financiar a través de algún crédito o préstamo. De esta manera la empresa o el empresario trata de obtener recursos financieros, recursos externos, pues para ayudarse a realizar la inversión, la compra de una máquina, la construcción de un edificio. Así que en el mundo empresarial pues es muy común que las empresas acudan a fuentes de financiamiento. Hay toda una diversidad de financiamiento para empresas, le llaman financiamiento de primer piso, de segundo piso, financiamiento bancario, que es el más común, financiamiento a través de instituciones especializadas que dan financiamiento a ciertos sectores productivos, a otros financiamientos que otorga el gobierno para reactivar o promover ciertas actividades productivas estratégicas. También a través de la Bolsa Mexicana de Valores, muchas empresas también obtienen financiamiento. El más común es la banca privada, que es el que ofrece pues una mayor gama de financiamiento empresarial. Aquí realmente en este tema no está abocado al financiamiento, o sea, no vamos a ver todos los tipos de financiamiento que existen para las empresas. Este tema de ingeniería económica se aboca más bien a cómo realizar una evaluación, y hasta ahí, cómo se realiza la evaluación y determinar pues si el proyecto es conveniente o no conveniente. Otro tema aparte pues es todo lo que tiene que ver con el financiamiento, que son temas que tienen que ver ya con administración financiera o planeación financiera. Bueno, muy bien, el problema 3 dice: una compañía refresquera analiza la conveniencia de adquirir un nuevo equipo de envasado con el propósito de incrementar su volumen de producción. El precio unitario de venta de su producto es de 10 pesos. El costo variable por unidad es de 5 pesos. Sus costos fijos son de 1 millón de pesos. El costo de adquisición de este equipo es de 1 millón de pesos y se deprecia en línea recta en un periodo de 10 años. La empresa estima vender 300,000 unidades por año durante los 10 años de vida del equipo. Se paga impuestos a una tasa del 40% y la TEMAR de la compañía refresquera es de 20% anual. Se estima que el valor de salvamento de este equipo es despreciable al final de su vida útil. Inciso A: calcule el punto de equilibrio en unidades y en pesos. Inciso B: calcule los FNE. Inciso C: determine si es económicamente conveniente adquirir este equipo de envasado. Bueno, vamos a poner aquí los datos que nos da el problema. Dice que es una compañía refresquera que piensa adquirir un nuevo equipo de envasado. El precio de venta de este producto, o sea, de lo que va a producir la máquina, suponemos pues que son refrescos, ¿no? El precio de venta
de su producto es de 10 pesos. Vamos a decir que es el precio en que lo va a vender la refresquera a sus clientes, tiendas, comercios. Entonces, 10 pesos por cada unidad. Esta máquina que se compró, pues va a producir esta producción adicional. Gracias a esta nueva máquina, pues va a haber un incremento en la producción. Ese producto que se va a producir, pues este es el precio de venta, que va a representar para la empresa, pues sus ingresos. Al vender su producto a un precio, pues obtiene un ingreso por la venta de su producto. Luego viene el costo variable por unidad. Vamos a abreviar CV, costo variable, 5 pesos. ¿Qué es el costo que se incurre pues en la fabricación? Vamos a suponer que también pues son los gastos que se incurren en la distribución del producto. Son 5 pesos. O básicamente pues el costo de producción, lo que implicaría pues tal vez la materia prima, los componentes que lleva el refresco, los concentrados, el envase, la caja, etcétera, ¿no? Todo lo que va asociado a la fabricación o elaboración del producto. Principalmente pues sería mano de obra directa y materiales o materias primas. Sus costos fijos de 1 millón de pesos. Estos serían costos fijos por año. En el material que les envié, describo ahí o explico la diferencia entre costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que no cambian con el nivel de producción, sino que permanecen constantes. Es decir, sin importar el nivel de producción, este costo la empresa va a incurrir en él. Los costos variables son costos que están asociados directamente al producto. ¿Cómo distinguir cuándo es un costo fijo o cuándo es un costo variable? Pues es muy sencillo. Si la empresa no produce nada, cero de producción, y se incurre en un costo, entonces se trata de un costo fijo. Si la empresa no produce nada, cero de producción, y ese costo permanece en cero, entonces se trata de un costo variable. Típicamente los costos variables son los que mencioné, pues la mano de obra directa que está elaborando el producto, los materiales, insumos, materias primas que se requieren pues para elaborar el producto, esa es la materia prima. En el caso de un refresco, pues pensaría yo el agua purificada, los concentrados, los colorantes, el envase, las personas que están trabajando ahí en la producción. Los costos fijos típicamente pues sería por ejemplo la renta del local, la depreciación de los activos, impuestos indirectos como sería el impuesto predial, el pago de seguros. Estos costos o gastos no dependen de la producción. Por ejemplo, si la empresa adquiere un seguro para proteger sus bienes, un seguro contra incendios o un seguro contra robos, el costo de ese seguro no depende de la producción, sino más bien de la cobertura del seguro, o sea, los bienes que va a proteger. Por lo tanto, la empresa aseguradora que vende el seguro, pues no le importa si la empresa produce mucho o poco. Él va a cobrar la cobertura que le llamamos nosotros la prima, el costo del seguro, que va a ser un costo fijo, que repito, no va a depender pues, del nivel de producción de la empresa, sino más bien ese costo fijo depende, pues digamos, en el caso del seguro, pues de los bienes que va a proteger o los bienes que va a cubrir. La depreciación también es un costo fijo porque no depende de la producción, o sea, la máquina se va depreciando, pero no en relación directa a la producción, al menos en el método que se utiliza aquí en México, que es el método de línea recta. Otros impuestos indirectos como el predial, que es impuesto sobre la tenencia de tierra, pues también es un impuesto fijo, porque el impuesto es sobre el valor del inmueble, no sobre la producción. El gobierno municipal va a cobrar el predial no en función de lo que produjo la empresa, sino en función del valor del inmueble, del predio. Entonces, esos son típicamente costos fijos. Aquí los problemas, pues estos valores ya se nos van a dar. ¿Cuál es el costo variable por unidad? Que debe ser pues por unidad, porque es un costo variable.
Y el costo fijo, pues normalmente es por periodos, en este caso, pues periodos anuales. Entonces ya tenemos el precio de venta, el costo variable y el costo fijo. El ingreso total que va a tener la empresa va a ser multiplicar el precio por la cantidad Q. Serían los ingresos de la empresa. En la clase pasada yo ponía el ejemplo de que si ponía una hamburguería. Si yo como dueño pongo una hamburguería, ¿cuáles serían mis ingresos? Bueno, pues la venta de hamburguesas, la venta de refrescos, de papas, de galletas, de pie, de nieve. Todo lo que venda ahí en mi local. ¿Cuántas hamburguesas vendí este día? No, pues vendí 200 hamburguesas. ¿A qué precio vendí cada hamburguesa? Bueno, algunas las vendí a 40 pesos, otras las vendí a 60 pesos. Bueno, pues multiplico lo que vendí por el precio de venta. Y esos son mis ingresos, lo que yo obtuve por la venta. Entonces el ingreso total, abreviado IT, es precio por cantidad. Aquí sería, en nuestro ejemplo, pues 10 pesos por unidad, por el número de unidades que produzca la empresa. El costo total va a ser la suma del costo fijo más el costo variable. En nuestro ejemplo, pues sería el costo fijo 1.000.000 de pesos más el costo variable 5 pesos por la cantidad. Y esto nos daría el costo total que incurre la empresa. Va a incurrir en 1.000.000 de pesos por año, que es el costo fijo, más el costo que incurra en la producción. Por cada unidad que produzca va a incurrir en un costo de 5 pesos. Entonces, multiplicando la cantidad que se produzca por el costo variable unitario, nos daría el costo variable total. Sumado al costo fijo, pues nos daría el costo total. La utilidad total, pues sería el ingreso total menos el costo total. Todos los ingresos que obtuve, restándole todos los egresos que desembolsé. Lo que me queda, ese le llamamos utilidad total. Este concepto de punto de equilibrio no es precisamente un tema de ingeniería económica, sin embargo, pues viene en el programa. Por esa razón lo vamos a ver. Y no se utiliza en ingeniería económica porque no utilizamos aquí ninguna tasa de interés. Recuerden que en ingeniería económica utilizamos una tasa de interés porque suponemos que el dinero cambia de valor con el paso del tiempo. Este concepto del punto de equilibrio es un tema que corresponde a contabilidad administrativa. En la contabilidad administrativa, pues es donde se ve el punto de equilibrio. Posiblemente ustedes lo hayan visto en temas de costos, probablemente no, pero pues igual aquí aparece en el programa, así que lo vamos a ver, ¿no? El punto de equilibrio pues sería donde se igualan los ingresos con los costos. En una gráfica, graficando la cantidad en unidades con respecto a las unidades monetarias, que serían los ingresos y los costos. Ingresos totales y costos totales. Si nosotros graficamos el ingreso total, pues vendría partiendo de cero. Ese sería el ingreso total. Ahora, si graficamos el costo total, el costo total va a partir del costo fijo. De esta manera. En nuestro ejemplo, pues el costo fijo sería 1.000.000 de pesos. Aquí. Si la empresa produce 0 unidades, la empresa incurre en un costo total de 1.000.000 de pesos. En el caso del ingreso total, si la empresa produce 0 unidades, pues el ingreso es 0. Si no produzco nada, si no vendo nada, pues mi ingreso es 0. Conforme vaya vendiendo más unidades, pues el ingreso total va subiendo. El punto de equilibrio pues ocurre donde se intersectan las dos funciones. En otras palabras, el punto de equilibrio pues sería donde la utilidad
es igual a 0. O bien, donde el ingreso total es igual al costo total. Por lo tanto, ahí la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. Arriba del punto de equilibrio, pues la empresa va a tener utilidades positivas, ganancias. Conforme se abra ahí la tijera, pues la empresa va a tener cada vez más utilidades. Por debajo del punto de equilibrio, pues la empresa tendría pérdidas o bien utilidades negativas. El punto de equilibrio pues permitiría conocer cuál es el nivel mínimo de producción para que la empresa genere utilidades. Serviría pues como un punto límite o una referencia para decir, bueno, la empresa tiene que producir al menos esta cantidad para que no se generen pérdidas. Producir por arriba de este nivel de producción, del punto de equilibrio. Repito, en este modelo pues no utilizamos nosotros tasa de interés, por eso les decía que no tiene que ver directamente con ingeniería económica. Pero resulta útil en la parte administrativa pues saber cuál es el nivel mínimo de producción para que una empresa empiece a generar utilidades. Entonces, si nosotros graficáramos, pues aquí pondríamos nosotros el ingreso total, que la función sería 10Q, 10 pesos por unidad, que es el precio de venta por el número de unidades que se producen. El costo total, pues sería el millón de pesos más 5Q. Conforme va teniendo valores Q, pues se va abriendo la función así. Observen que estas funciones pues son funciones lineales, por lo tanto estas funciones pues son rectas. La pendiente pues es este valor, ¿no? 10 en el ingreso total y 5 en el costo total. Bueno, ahí lo bosquejé solamente, no lo hice así valores por valores, que le diera valores a Q, ¿no? Bueno, si Q vale 100, si Q vale 200, si Q vale 1000, vale 4000, pues voy graficando los puntos, los uno con una recta y ya veo dónde está el punto de equilibrio, ¿no? En los problemas de tarea no es necesario que hagan la gráfica, ¿sí? Tampoco en el examen no es necesario que me hagan la gráfica. Bueno, ya para obtener la fórmula de punto de equilibrio que viene ahí en el material que les envié, pues hacemos eso que mencioné ahorita. El ingreso total debe ser igual al costo total. El ingreso total es precio por cantidad. El costo total es el costo fijo más el costo variable por la cantidad. Todo lo que resta es despejar Q. Despejando Q, pues nos quedaría el costo fijo entre el precio menos el costo variable. Y esa es la fórmula. Se despeja Q de esta relación y entonces ya nos queda el punto de equilibrio, que le puse aquí ya Q asterisco, ¿no? El punto de equilibrio. Ese nivel de producción donde la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. Para nuestro ejemplo, pues sería el costo fijo, 1.000.000 de pesos. Entre el precio de venta, 10 pesos, menos el costo variable, 5 pesos. Estos son pesos por unidad. Aquí los pesos se cancelan y nos quedan en unidades. Entonces sería 1.000.000 de pesos entre 5, que serían 200.000 unidades. La empresa debe producir al menos o más de 200.000 unidades para que empiece a generar utilidades. Si la empresa produce menos de 200.000 unidades, entonces la empresa pues va a tener pérdidas. Entonces, repito, sería como un punto de referencia, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de producción en cantidades? Pues para que la empresa pueda generar utilidades. Si queremos convertir el punto de equilibrio en pesos, pues la sustituimos en cualquiera de estas dos funciones. Si la sustituyo en la función de ingreso total, en mi ejemplo, pues es 10Q, entonces pongo 10 pesos por unidad.
por las 200,000 unidades. Entonces el punto de equilibrio son 2 millones de pesos. Si la empresa produce 200,000 unidades, esta es la Q, va a tener ingresos totales de 2 millones de pesos y costos totales de 2 millones de pesos. En ese caso, su utilidad total sería 0. También esta la pueden sustituir en el costo total, en costo fijo más costo variable por Q. O sea, 1 millón más 5 por 200,000, y pues nos va a dar igual, ¿no? 2 millones, porque en ese punto de equilibrio pues iguala el ingreso total con el costo total. Bueno, muy bien, esto es lo que vamos a ver del punto de equilibrio. Ahí está el inciso A. Calcula el punto de equilibrio en unidades, aquí está, y en pesos. En la gráfica, pues quedaría ahí donde se intersectaron las dos rectas, pues ese es el punto de equilibrio. En el eje de la cantidad, 200,000 unidades. En el eje de las unidades monetarias, pues son 2 millones de pesos. Por arriba de 200,000 unidades, la empresa tiene utilidades. Una producción por debajo de 200,000 unidades, la empresa tiene pérdidas. Bueno, el inciso B y C, pues sería calcular los FNE. Bueno, pues tengan ahí a la mano lo que le envié del material. El primer paso, recuerden, pues es obtener la depreciación, ¿sí? Usando pues el método de línea recta. Entonces ahí ya que si tienen las hojas impresas o tienen ahí abierto el archivo en Excel, entonces los datos del problema es el costo de adquisición de este equipo de envasado es de 1 millón de pesos, que lo denotamos con la letra C. Vamos a calcular la depreciación. La depreciación de este activo que es la máquina, es la inversión que realiza la empresa, la compra de un nuevo equipo de envasado. El costo, 1 millón. Se deprecia en línea recta en un periodo de 10 años. Bueno, siempre nos van a dar el periodo de depreciación, que es el periodo en que la empresa puede incluir la depreciación para efectos fiscales. Al final el problema nos dice que el valor de salvamento de este equipo es despreciable al final de su vida útil, o sea, 0. Entonces con esto calculamos nosotros la depreciación por el método de línea recta. Calculamos la base de depreciación, que es el costo del activo menos el valor de salvamento. La depreciación es la base entre el periodo de depreciación. Entonces sería 1 millón de pesos, que es el costo del activo, menos el valor de salvamento, 0, entre 5 años. Así que la depreciación anual serían 200,000 pesos por año, durante cada uno de los 10 años. Así está bien, 200,000 pesos por año. Que sería pues el costo, perdón, me equivoqué, son 10 años, no son 5 años. Son periodo de depreciación 10 años, entonces serían 100,000 pesos por año. Recuerden que la depreciación pues representa la pérdida en el valor monetario del activo. Este equipo de envasado nuevo costó 1 millón de pesos. Pensamos que ya incluye también su instalación. Y conforme pasen los años, esta máquina pues se va a ir depreciando, va a ir perdiendo valor pues por el uso normal y el paso del tiempo. Este método de línea recta pues supone que cada año se va a depreciar en una cantidad constante, 100,000 pesos cada año. Con eso pues se elabora la tabla de depreciación para los 10 años, ¿sí? Bueno, muy bien, pues ya que tenemos la tabla de depreciación, entonces pasamos a los flujos netos de efectivo.
Bueno, ahí en el material que les envié, pues viene el formato que es el que utilizamos para la solución de estos problemas, que le llamamos estado de resultados proyectado. En el año 0, vuelvo a repetir lo que mencioné en la clase anterior. En el año 0 solo se va a indicar la inversión inicial y el préstamo o financiamiento. Y vamos a considerar, para efecto de simplificación, que solo hay una inversión y un solo financiamiento. Que se realiza la inversión, en este caso la compra de la máquina. El año 0 indica el momento en que se adquieren las inversiones o se realizan las inversiones. Entonces en el año 0 no hay actividad, no hay ventas, no hay producción. Simplemente es el momento en que se adquieren los activos, la inversión, pues para empezar a producir. Entonces el año 0 pues es el inicio, ya a partir de ahí pues la empresa empieza a trabajar sus activos, a realizar la producción, las ventas, a incurrir en los costos, gastos, etc., ¿no? Bueno, el problema menciona otro dato. Dice, la empresa estima vender 300,000 unidades por año durante los 10 años de vida del equipo. Entonces se van a vender 300,000 unidades. Bueno, ya tenemos la depreciación. Entonces vamos a calcular los ingresos. El ingreso total es precio de venta por el número de unidades producidas. En nuestro ejemplo, 10 pesos por unidad por Q, que es la cantidad en unidades. El costo total es el costo fijo más el costo variable por unidad por el número de unidades. En nuestro ejemplo, pues sería el costo fijo 1,000,000 más el costo variable 5 por el número de unidades de producción Q. Bueno, la empresa estima vender 300,000 unidades. Esto ya no tiene que ver con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio era nomás determinar cuál era el nivel mínimo de producción para que la empresa genere utilidades, que calculamos que eran 200,000 unidades. Bueno, aquí la empresa va a producir 300,000 unidades, así que la empresa pues va a empezar a generar utilidades. Va a producir 100,000 unidades más que el mínimo de 200,000 unidades. Pero repito, ya no tiene que ver con el punto de equilibrio, ¿no? Eso ya punto y aparte. Aquí ya vamos a obtener los FNE. En este problema pues tenemos que calcular los ingresos y los costos con la fórmula del ingreso total y del costo total. Entonces, si la empresa va a producir 300,000 unidades, pues la sustituimos en la función de ingreso total. Entonces son 10 pesos por cada unidad que se produzca y se venda por 300,000 unidades. Y eso nos daría el ingreso total. El costo total, pues sería el costo fijo, 1,000,000 de pesos al año, más el costo variable, que son 5 pesos por cada unidad que se produzca, por 300,000 unidades que se van a producir en ese año o en cada año. En este ejemplo, el problema supone que se van a producir 300,000 unidades por año durante los 10 años de vida del equipo. Por lo tanto, este nivel de producción va a ser constante. Cada año se van a producir 300,000 unidades. En otros problemas puede suceder que se nos diga que la empresa va a producir una cantidad diferente. Por ejemplo, que nos dijera, bueno, en el primer año produce 300,000 unidades. En el segundo año va a producir 400,000 unidades. Entonces ahí tendríamos que calcular el nuevo ingreso total y el nuevo costo total para esa nueva producción. O en un año posterior a lo mejor la empresa produce menos. ¿Sí? En este caso, pues supone que la cantidad de producción va a ser igual para todos los años del proyecto. 300,000 unidades por año durante cada uno de los 10 años de vida de la máquina. Bueno, muy bien, por eso pues ya calculamos el ingreso por ventas,
Es el ingreso total, 3 millones de pesos para el año 1. Menos costos totales, este que está aquí. Suman a 1 millón de pesos, 5 por 300,000 unidades. Y eso nos daría un costo total de 2,500,000 pesos. Entonces, a los ingresos le restamos los costos y le restamos la depreciación, que son 100,000 pesos, ya la calculamos ahorita, anteriormente, ¿no? Que es la depreciación de la inversión, en este caso, pues la compra del equipo de envasado, es la depreciación de este equipo. Entonces sería 3 millones menos el costo total, menos la depreciación, nos da la utilidad operativa, 400,000 pesos. Este problema es sin financiamiento, por lo tanto, en el año 0 no existe préstamo y tampoco va a haber pago de intereses ni pago de capital. Como no hay préstamo, pues obviamente pues no hay pago de intereses ni pago de capital. Entonces en el año 0 solo se indica la inversión, que es la compra de la máquina, de este equipo de envasado, 1 millón de pesos. No hay préstamo, por lo tanto el flujo neto de efectivo para el año 0 es 1 millón. Para el año 1, pues ya tenemos la utilidad operativa de 400,000 pesos, que va a ser igual a la utilidad neta antes de impuestos, puesto que en este problema no existe financiamiento. Vamos a suponer que la empresa con sus propios recursos compra la máquina, que la misma empresa desembolsa el 1 millón de pesos para la compra del equipo. Ahora, ya que tenemos la utilidad neta antes de impuestos, calculamos los impuestos. Bueno, en el problema también se nos dice, se paga impuestos a una tasa de 40% y la temar de la compañía refresquera es del 20% anual. Este 40% es el impuesto. Lo expliqué ampliamente en la clase anterior, pero lo vuelvo a repetir. Es lo que la empresa debe pagarle al gobierno. Por ley, en nuestro país, como en otros muchos países, los ciudadanos, las empresas, tenemos la obligación de contribuir con los gastos del gobierno. Quienes somos empleados como un servidor, en la Unison ya nos descuentan el ICR, que es el impuesto sobre la renta. Es decir, de todos mis ingresos, el gobierno me calcula un porcentaje y ya me lo retiene. Yo no tengo que hacer declaración fiscal porque el gobierno automáticamente se lo retiene o la universidad automáticamente se lo pasa al gobierno. Quienes tienen actividad empresarial, personas físicas o morales, pues sí, tienen que hacer una declaración fiscal para que se calcule el impuesto sobre los ingresos que tuvieron. El gobierno recibe esos impuestos. Las personas o las empresas pues pagamos los impuestos. Para mí representa un desembolso, un descuento. Para la empresa pues igual representa un pago para el gobierno. Yendo un poquito más allá, pues bueno, el gobierno recibe ese dinero y nos lo debe regresar pues en servicios para nosotros, como una universidad pública, como la Unison, como un hospital público, un parque, la creación de sistemas de drenaje, agua potable, seguridad pública, pavimentación, etcétera, etcétera. Bueno, aquí así lo dejamos, entonces es el 40%, el gobierno se lo va a llevar. Entonces si la empresa obtuvo una utilidad de 400,000 pesos, le debe pagar al gobierno 160,000 pesos. Así que se estima que en el primer año de operaciones la empresa le pagaría al gobierno por concepto de impuestos 160,000 pesos. Una vez que haga el pago, pues a la empresa le va a quedar 240,000 pesos, que sería la utilidad neta después de impuestos. Hasta ahí está el estado de resultados. Ahora, a partir de ahí vamos a obtener los flujos netos de efectivo. Le sumamos la depreciación, que volvemos a repetir. Se suma porque la depreciación no es un gasto real, le llamamos gasto virtual. Solo se incluyó como gasto para efectos de deducirlo de los impuestos. Ese desgasto supuesto que sufre la máquina como deterioro por el paso del tiempo, la empresa no se lo pagó a nadie. Es un dinero que se quedó dentro de la empresa. La empresa solo lo declaró como un gasto. La ley lo permite. Pero como no representó un desembolso, una salida de efectivo, por esa razón se vuelve a sumar 100,000.
No hay inversión inicial porque mencionamos que la inversión inicial solo se va a contemplar en el año 0. Se compra el activo, se instala y se trabaja durante todo el horizonte de planeación. Solo que en algún problema dijera, bueno, en el año 3 la empresa compra otra máquina. Bueno, pues ahí tendríamos que indicar en el año 3 una nueva inversión adicional. Pero mencioné que para efectos de simplificación, en todos los problemas solo vamos a considerar una sola inversión al inicio. No hay préstamo, por lo tanto tampoco hay pago de capital. El valor de rescate, recuerden que se indica solo en el último año, una vez que termina el proyecto. Así que a los 240,000, que es la utilidad neta después de impuestos, le sumamos la depreciación, 100,000. Y esto nos daría un flujo neto de efectivo de 340,000. Como este nivel de producción va a ser constante durante los 10 años, pues entonces va a ser igual para el año 2, 3, 4, hasta el año 10. Bueno, ahí está en su hoja, en el archivo que les mandé, de tal manera que los 340,000 pues son iguales todos los años. Iríamos hasta el año 10. En el año 10 solamente indicaríamos el valor de rescate. Este valor de rescate pues sería el valor en libros de la tabla de depreciación. Se llama valor en libros porque es el valor contable que se registra en el balance general. El valor de rescate pues sería toda la inversión en el terreno más el valor en libros de los activos más el capital de trabajo. También esto lo expliqué en la clase anterior. En este caso no hay terreno, o sea, el problema no menciona que se haya adquirido un terreno. Tampoco hay capital de trabajo, no se menciona ahí que la empresa haya adquirido un capital de trabajo para este equipo de envasado. Así que el valor en libros pues sería el valor en libros del año 10. Este valor en libros pues lo tomamos de la tabla de depreciación. Es ahí pues se la dejé para que ustedes hagan la tabla de depreciación. Ese valor en libros en el año 10 pues es 0. De hecho pues hay problema decían que se considera que el valor de salvamento de este equipo es despreciable al final de su vida útil. Entonces valor en libros 0. Lo demás pues no hay, porque no se especifica una inversión en terrenos ni tampoco una inversión en capital de trabajo. Por lo tanto, en el flujo neto efectivo del año 10, pues el valor de rescate es 0. Así que pues nos queda igual, nos queda 340,000 pesos. ¿Se puede hacer el diagrama? No es necesario hacer el diagrama de los flujos netos de efectivo para los 10 años. Lo voy a hacer aquí, pues nomás para ilustración. Inversión inicial, 1,000,000 de pesos. Es la compra del equipo. Este equipo se compra, se instala y se trabaja los 10 años. Durante cada uno de los 10 años, la empresa pues va a tener flujo neto de efectivo de 340,000 pesos. Se llaman FNE, flujos netos de efectivo, porque son flujos netos, es decir, ya incluyen todos los gastos que se incurrieron pues en los costos de producción, los gastos logísticos, etcétera, etcétera. También lo explicaba en la clase anterior, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Este estado de resultados que nosotros utilizamos es para fines de evaluación económica. Obviamente en la contabilidad de costos, el estado de resultados ya viene bien desglosado. En la contabilidad de costos sí tenemos que separar pues los costos de producción, los inventarios, los gastos operativos. Dentro del costo de producción pues también separamos, ¿no? Cuáles son los costos de mano de obra directa, cuáles son los costos de materias primas, los gastos indirectos de fabricación. En los gastos operativos pues también se tiene que especificar, bueno, estos son gastos de marketing, gastos de venta, gastos de comercialización, gastos logísticos, etc. Pero aquí no nos interesa eso. Así que por esa razón englobamos todo como costos totales. También en la contabilidad de costos se separa la depreciación. De la depreciación de producción, los activos que están en producción, y la depreciación que corresponden a los activos que están en administración. Aquí no nos interesa eso.
En este proyecto pues solamente se trata de una sola máquina, así que la depreciación pues es solamente de esa máquina, ¿no? Ya conociendo esto, pues hacemos la evaluación con la TEMAR, tasa mínima atractiva de rendimiento. Esta nos da el problema, que es la que establece el inversionista o el empresario. Hemos mencionado pues que viene a ser como la calificación mínima aprobatoria, que es qué tasa mínima debe generar el proyecto como rendimiento para que sea rentable. Por eso se llama tasa mínima atractiva de rendimiento. Ya aquí pues utilizamos cualquiera de los tres métodos. Si cierras ahí, valor anual, valor presente neto o tasa interna de rendimiento, que son los métodos que vimos en el segundo parcial. En este problema no se menciona un método en específico, simplemente dice el inciso C, determine si es económicamente conveniente adquirir este equipo de envasado. Entonces pueden utilizar cualquiera de estos tres métodos. La TEMAR es la que se utiliza en la evaluación, ¿sí?, para que no se vayan a revolver. Utilizamos la tasa de impuestos, pero esa es la tasa de impuestos, esa es la que cobra el gobierno. La tasa de impuestos la establece el gobierno como recaudación fiscal. Es un gasto para la empresa, 40% en este ejemplo. Este impuesto también incluye lo que es el PTU, la participación a los trabajadores de las utilidades. La empresa tiene que pagarle al gobierno los impuestos y una parte en reparto de utilidades a los trabajadores. Pero esa es la tasa de impuestos. Esta es la tasa con la que se evalúa el proyecto. Esta TEMAR es la que vamos a utilizar aquí, en estos métodos. Bueno, en el ejemplo que les puse, pues yo utilicé el valor presente y la TIR. En este caso, ¿no?, el valor presente neto dio 425.440. Como dio positivo, el proyecto se acepta. En el caso de la TIR, dio 31.86. La TIR de este flujo, ¿no? Entonces, como la TIR de este flujo, de este proyecto, es mayor que la TEMAR, pues el proyecto se acepta. Entonces, pueden hacerlo por cualquiera de los tres métodos, sin importar el método que utilicen, pues vamos a llegar a la misma decisión, ¿no? Aquí yo utilicé el valor presente neto, que me dice que el proyecto es rentable, y la TIR, que también pues me concluye con la misma decisión, el proyecto es rentable. Este proyecto genera un rendimiento del 31.86%, muy superior al mínimo que pide el inversionista. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Bueno, el problema 4 pues es el problema 3, pero con financiamiento. El problema nos da los datos pues del financiamiento. La compra de este equipo de envasado pues se va a financiar con un préstamo. Bueno, problema número 4. Suponga que la compañía refresquera del problema 3 contempla financiar parte de la compra del equipo con un crédito bancario. El banco le presta hasta 200,000 pesos a un plazo de 5 años y a una tasa de interés del 10% anual. La amortización será en pagos anuales iguales. Pues tenemos los datos, este sería el financiamiento. La empresa pide un préstamo al banco por 200,000 pesos. Este sería el préstamo. Por 200,000 pesos. Ese dinero pues la empresa lo va a utilizar para ayudarse en la compra del equipo. El banco va a dar un plazo de 5 años. Este es el plazo del crédito. Plazo del crédito o del préstamo. O sea, el préstamo se tiene que pagar en 5 años. De tal manera que en 5 años pues se paga el préstamo junto con los intereses.
El interés que cobra el banco es 10% anual. Este es el interés bancario o el interés del préstamo. También es una tasa de interés, pero esta tasa de interés es del financiamiento. Es lo que el banco le va a cobrar a la empresa por prestarle dinero. El banco le dice, bueno, yo te presto 200,000 pesos, pero me lo tienes que pagar en un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 10%. Te voy a cobrar 10% de interés anual. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Porque sí, por experiencia, a veces el alumno se confunde cuando manejamos varias tasas de interés. La TEMAR, que es una tasa de interés, solo se utiliza para la evaluación económica, los métodos de evaluación. Esta tasa de interés es del financiamiento, que es el pago de intereses. Y la otra tasa de interés que mencionábamos, que es la tasa de impuestos. Eso es lo que el gobierno establece y que lo recauda. Dice, bueno, pues de tus ganancias me vas a dar este porcentaje, ¿no? Tú ganaste tanto este mes, pues ahora me tienes que pagar un porcentaje de tus ganancias al gobierno. Entonces son tasas de interés, pero no lo vayan a revolver o confundir. Son cosas totalmente diferentes. El problema dice, aquí en el problema 4, que vamos a utilizar el método de amortización de pagos anuales iguales. O sea, el A dado P. Entonces sería el monto del préstamo, 200,000 pesos por el factor A dado P. La tasa de interés del préstamo, 10%. El plazo del crédito, 5 años. Lo pueden leer con las tablas, lo pueden hacer con la fórmula o lo pueden hacer con Excel. También en la clase anterior mencionaba que el Excel maneja una fórmula financiera que se llama así, pagos. Y entonces ahí en esa función de pagos, pues ya indicamos la tasa de interés, indicamos el plazo del crédito, indicamos el valor del préstamo que le llama valor actual, VA, el valor actual, y luego cómo se van a realizar los pagos, ¿no? Que el Excel maneja 0 y 1. Cuando es 0 significa que los pagos son al final de cada año. Cuando es 1 significa que los pagos inician al principio del año. Y cuando nosotros utilizamos este factor A dado P, suponemos que los pagos son al final del año. Hoy recibo el préstamo y un periodo después empiezo a realizar el primer pago de una serie de pagos. Bueno, muy bien, como quieran hacerlo, con la tabla, con la fórmula o con el Excel, con la fórmula financiera del Excel. Entonces, con esto pues hacemos la amortización del crédito, que viene ahí la tabla que les puse, amortización del crédito. Entonces está la tabla que es el año, saldo al inicio del año, intereses, saldo al final del año, amortización y el saldo al final del año descontando la amortización. Bueno, esa tabla ya viene ahí en el material que les mandé, que tienen ustedes. En este caso, la amortización, pues fue la amortización del crédito 52,759.50. Pues es con el Excel, ¿sí? La ventaja del Excel, pues ahí sí no hay error de redondeo. Si lo hacen ustedes con las tablas, pues recuerden que van a arrastrar un pequeño error de redondeo. El saldo al final del último año, en este caso el año 5, pues debe darnos 0. Significa que el crédito se terminó de pagar. Si lo hacemos con las tablas, como vamos a manejar un error de redondeo, pues al final no nos va a dar exactamente 0. Vamos a traer ahí unos centavos o unos pesos de más o de menos por el error de redondeo. Ya ustedes lo cierran a 0 si es que lo hacen a mano. Si lo hacen con la fórmula, pues va a ser mucho más exacto. Si lo hacen con Excel, pues ahí no hay problema, ¿no? Ahí exactamente el saldo al final del último año, pues nos da exactamente 0. ¿Qué significa eso? Que el proyecto, que el financiamiento, el préstamo, se terminó de pagar totalmente.
Esta amortización pues se separa entre capital e intereses. Esta amortización es constante en este método, ¿no? Cada año se paga exactamente la misma cantidad, pero obviamente cada año el pago de capital de intereses va a ser diferente, pero la suma de ambos siempre nos va a dar la misma cantidad, ¿no? Porque este método pues se llama así, ¿no? Amortización constante, o lo que diríamos son pagos fijos. Usted adquiere un crédito y lo va a pagar en pagos fijos o pagos iguales. Entonces tenemos que separar el capital de los intereses, porque recuerden que el capital no es deducible de impuestos. Los intereses sí es deducible de impuestos. Entonces nos vamos a la tabla de los FNE, es el mismo formato. El año 0, inversión inicial, 1 millón de pesos. Es la compra del equipo de envasado. Ahora tenemos un préstamo, que son los 200,000 pesos. Entonces ponemos ahí préstamo 200,000. Para la empresa, estos 200,000 pesos es un ingreso. La empresa recibe del banco 200,000 pesos. Por lo tanto, el flujo neto de efectivo del año 0 sería 800,000 pesos. Significa que la empresa gastaría 800,000 pesos en la compra del equipo. El equipo cuesta 1 millón, pero la empresa desembolsó solo 800,000 pesos. Se ayudó con un financiamiento bancario. Los demás datos en lo que es los ingresos por ventas, costos totales, depreciación, pues es igual que en el problema 3. Son los mismos datos, es el mismo problema, es el mismo nivel de producción, el precio de venta del producto es igual, los costos variables es igual, el costo fijo es igual, ¿no? Lo único que cambia en este problema 4 pues es el financiamiento, ¿sí? Que ahora la empresa pues va a tener la ventaja de recibir dinero para la compra del equipo y la obligación pues de pagar por ese préstamo que obtuvo. Por lo tanto, ahora pues vamos a poner los intereses en el renglón donde dice gasto financiero, que son los intereses. Estos intereses pues son los que calculamos en la tabla de amortización, donde separamos también el capital de los intereses, que ahí está pues en la hoja que les anexé en el archivo. Capital e intereses de cada año. Recordando que la suma de ambos en cada año pues nos da el total de la amortización, que en este método esta amortización es constante, pero el capital y los intereses van cambiando cada año, solo que la suma de ambos pues siempre nos da la misma suma de la amortización. En el año 1 entonces los intereses serían 20,000 pesos. Por lo tanto, a la utilidad operativa le restamos el pago de intereses porque es deducible de impuestos. A la empresa le quedaría una utilidad neta de 380,000. De estos 380,000, la empresa pagaría el 40% de impuestos al gobierno. Bueno, si fuera así, entonces la empresa estima pagar por concepto de impuestos al gobierno en el primer año 152,000 pesos. Una vez que pague los impuestos, a la empresa le quedaría 228,000 pesos de utilidad neta después de impuestos. A esto le sumamos la depreciación, los mismos 100,000 pesos que habíamos descontado. Y le restamos el pago de capital, porque el capital no es deducible de impuesto. Bueno, el pago de capital del primer año lo obtenemos ahí de la tabla que hicimos de amortización del crédito, 32,759. Se resta porque es un pago, ¿no? Solo que no es deducible de impuesto, pero es un pago. La suma de estos 20,000 de intereses y del pago de capital, 32,759, pues nos da la amortización. Pero solamente los intereses los descontamos antes de calcular los impuestos. El pago de capital no. Bueno, restándole a la utilidad neta después de impuestos el pago de capital y sumándole la depreciación, pues nos da el flujo neto de efectivo 295,240,50. Bueno, muy bien, pues ese sería el flujo neto efectivo del primer año. De manera similar, pues se calcula el segundo año. Ahora ponemos los intereses que se pagan en el segundo año.
el gasto financiero, y el pago de capital, pues del segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año. A partir del año 6, los intereses y el pago de capital son 0, porque este crédito era por 5 años, pero el proyecto dura 10 años, que es el dato del problema 3. Este equipo de envasado tiene una vida de 10 años. La empresa va a estar produciendo 300,000 unidades durante los 10 años, la vida de la máquina. Pero el crédito que pidió fue solamente por 5 años. Entonces, en muchos casos, el financiamiento, el periodo es menor al periodo del proyecto. Entonces, cuando la empresa termina de pagar el crédito, pues ya terminó de pagar. Por lo tanto, los otros 5 años, que van del año 6 al 10, pues la empresa ya no está pagando el crédito porque ya saldó su deuda. Por esa razón, este renglón del gasto financiero, los intereses, como el pago de capital, permanecen en 0 o vacío. Así que del año 6 al año 10, pues el flujo neto de efectivo es igual que en el problema 1, en el problema 3, 340,000 pesos. Al incluir los intereses como deducibles de impuestos, nomás quiero hacer la observación, en el año 1, por ejemplo. En el año 1, la empresa estima pagar de impuestos 152,000 pesos. Si lo comparamos con el problema 3, el pago de impuestos en el año 1 era 160,000 pesos. Así que en el año 1, con financiamiento, la empresa va a pagar menos impuestos que sin financiamiento. Entonces, la empresa al utilizar el financiamiento tiene un ahorro en el pago de impuestos, porque dedujo los intereses. Por esa razón, al incluir el financiamiento, la empresa pues va a pagar menos impuestos, o bien va a tener un ahorro en el pago de impuestos. Bueno, hacemos la evaluación. Igual, no es necesario que hagan el diagrama de flujo de efectivo. Yo aquí ya no lo voy a hacer. Calculando el valor presente con la TEMAR, ¿sí? La TEMAR que nos dio el problema. TEMAR de la compañía refresquera, 20% anual. La TEMAR solo se utiliza para la evaluación económica. Los métodos que vimos, valor anual, valor presente neto y la TIR. Dio 484,544. Por lo tanto, el proyecto es rentable, se acepta. De hecho, el valor presente neto aumentó con respecto al problema sin financiamiento. Quiere decir que el proyecto con financiamiento se hizo más rentable gracias al financiamiento. Y con la TIR pues dio 35,94, que es la misma conclusión. Al incluir el financiamiento, el proyecto generó una mayor rentabilidad. Sin financiamiento nos había dado 31,86 y con financiamiento aumentó a 35,94. Entonces, si tomáramos una decisión, bueno, diríamos, bueno, pues el proyecto se debe realizar con financiamiento porque se vuelve más rentable. Pero también observamos que la empresa genera menos flujos netos de efectivo. Si comparan ustedes los flujos netos de efectivo de los primeros 5 años, observan que los flujos netos de efectivo con financiamiento del problema 4 son menores a los flujos netos de efectivo del problema 3, que es sin financiamiento. Entonces, por un lado, la empresa obtiene mayor rentabilidad, pero también pierde liquidez. Esa decisión, pues ya la toma la empresa. La razón a veces de pedir financiamiento es una, que la empresa se pueda apalancar con ese financiamiento. Y en otras ocasiones, o en muchas ocasiones, pues pedimos financiamiento porque la empresa o la persona no tiene recursos. Si fuera el caso personal, bueno, necesito comprar un carro nuevo que cuesta 400,000 pesos, pero no los tengo, pues. Y aún si los tuviera, no quisiera arriesgar todo mi capital en la compra de un automóvil. Entonces prefiero mejor pedir un financiamiento. ¿Sabes qué? De los 400,000 pesos te doy un enganche de 100,000 pesos. Y los otros 300,000 financiámelo durante 5 o 6 años. Entonces prefiero no descapitalizarme. Prefiero pagar un costo por el financiamiento con tal de no perder mi efectivo o no gastar todo mi dinero en la compra de ese bien. Entonces, esas decisiones pues son decisiones de financiamiento, que también es un tema de finanzas. Las empresas tienen que determinar pues qué tipo de financiamiento van a adquirir, cuándo lo deben adquirir, en qué momento es más apropiado, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, por último, en este tema que hemos visto hasta ahorita, los flujos netos de efectivo, los FNE, que ya resolvimos 4 problemas, es solamente una observación, una aclaración, como un paréntesis, ¿no? Esta forma de resolverlo solo es con propósitos de evaluación económica, para determinar si un proyecto es o no rentable. En la práctica, una vez que el proyecto se empieza a trabajar, no ocurre necesariamente así. Muchos de estos valores son valores presupuestados. Aquí ya en el problema pues nos dan los datos, pero son valores estimados. Es decir, cuando yo digo se van a producir 300,000 unidades por año es porque es una estimación, es un presupuesto de ingresos. Suponemos que se hizo un estudio de mercado. Se hizo el estudio pues para determinar cuáles son las condiciones del mercado, cómo está la economía, quiénes son los clientes, cuáles son los hábitos de consumo de los clientes, cuál es la competencia directa, indirecta. Entonces, toda esa información se hace un estudio y ya la empresa puede hacer un pronóstico, un presupuesto. Bueno, si voy a producir 300,000 unidades, ¿qué tanto necesito yo pues, para producir esa cantidad? Entonces, hacemos un presupuesto de costos. ¿Cuánta mano de obra voy a contratar? ¿Qué salarios voy a pagar? ¿Qué tipo de trabajadores voy a contratar? ¿Qué materiales o materias primas necesito? ¿Quiénes van a ser los proveedores? Entonces, hacer un presupuesto de egresos, un presupuesto de costos. No significa que si el pronóstico es producir 300,000 unidades, vaya a ser exactamente 300,000 unidades. Esperamos solo que si el estudio fue serio y consensuado, pues el valor real va a ser muy cercano al valor presupuestado o pronosticado. Segundo, las utilidades que genera la empresa, normalmente las empresas reparten esas utilidades. Aquí suponemos que esa utilidad se reinvierte, cosa que en la práctica no siempre ocurre así. Normalmente las utilidades que genera la empresa pues se reparte como dividendos o beneficios entre los inversionistas o accionistas. Pero para una evaluación económica suponemos que estas utilidades se reinvierten en el negocio. Pero repito, solo con el fin de saber si el proyecto es o no rentable. Bueno, muy bien, hecho esa observación. Recuerden pues que la forma en que se evalúan los proyectos solo tiene el propósito de determinar la conveniencia económica de los mismos. Bueno, muy bien, con esto terminamos el problema 3 y 4. Cualquier duda o pregunta, pues ya saben, se pueden poner en contacto con un servidor a través de mi correo o a través de mi celular. Bueno, nos vemos en la próxima videoclase.